Ya entonces recordamos dónde quedamos la vez pasada, en el versículo 23 de Hebreos capítulo 12. Estábamos viendo, terminamos de ver lo que podría significar o lo que implicaría que el autor dijera a Dios juez de todos, ¿ya? En el contexto de el contraste que hacía entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿ya? Cómo se entrega el antiguo pacto y todo lo que implicaba el antiguo pacto, bueno, gran parte de lo que implicaba el antiguo pacto cuando fue entregado, y lo que el nuevo pacto implica, ya todo lo glorioso, lo celestial que viene cuando el Señor Jesucristo entonces se hace mediador de este pacto, como lo veíamos en los capítulos anteriores. Y ahora entonces podríamos decir que estaba haciendo una síntesis bien certera, precisa, gloriosa, llena de esperanza y de gozo, de lo que significa entonces de aquellos que caminan en el nuevo pacto, de los que son parte, de los que son contados dentro de la ciudad del Dios vivo, de la Jerusalén celestial. Y habíamos quedado, como les comentaba, en la parte donde dice a Dios juez de todos. Habíamos visto la implicancia de lo que significaría la iglesia de los primogénitos y de los inscritos en los cielos, a Dios juez de todos. Y ahora nos corresponde ver entonces la parte de y a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿vale? Así que vamos a releer un poco desde el versículo 14 hasta el final y entonces retomamos desde donde dijimos, ¿vale? Dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ellas muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque sabéis que aún después deseaba heredar la bendición, fue rechazado porque no se halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aún así, perdón, si una bestia toca el monte será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y este, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles, por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ahí está el contexto de lo que veníamos tratando. Y quedamos, y ahora los escucho, en la parte de qué podría llegar a significar que el autor, en la consecución de argumentos que viene dando sobre al monte Sión al cual nos habemos acercado, y él involucra, nombra a la ciudad del Dios vivo, que es Jerusalén la celestial, nombra a las miriadas de ángeles, nombra a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, también menciona que Dios es juez de todos, y ahora dice: y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que podría llegar a significar esto? ¿Qué implicancias podría llegar a tener? Y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Buenas noches, Cindy Kersey. Buenas noches, bendición hermano.
Hola, buenas noches, bendiciones. Vale, vale. ¿Qué puede significar entonces, hermanos? Y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué impresión les da? ¿Tendrá que ver con la iglesia? Ya, Porque dice hechos, los justos hechos perfectos. Entonces, sabemos que a los ángeles no se les ha dado ser salvados, a los ángeles caídos. Entonces, no pueden ser hechos perfectos, entiendo. ya, claro. Claro, descartaríamos entonces, Pero tampoco tienen el rango de ser. ¿Ah? no te decía que, claro, se descartaría entonces a los ángeles, porque ya los mencionó anteriormente. Es que los ángeles no tienen no tienen el mismo rango que la iglesia, entiendo yo, po. No son Claro, hijos de Dios de la manera la que somos nosotros, al ser puestos en Jesús. claro, correcto, eso es correcto. Entonces, entiendo yo que debería o podría referirse, más que debería, podría referirse a la iglesia, podría estar haciendo énfasis en eso, a Ya, los que, o se referirá a los que ya murieron, a los que ya murieron y están en el cielo y fueron hechos perfectos, que ya está consumada la glorificación para ellos. ya, ahí levantaste dos líneas interpretativas. O la iglesia o, en este caso, los espíritus de aquellos que ya murieron, que ya partieron. ¿Por qué? Porque se podría entender que si fueron hechos perfectos, es porque ya salieron del cuerpo. Por eso es que menciona los espíritus. ¿Ya? Podría ser. Si es que te entendí bien a lo que te refieres. Sí, po, yo entiendo que podría ser o la iglesia, pero yo, por lo que dice Espíritu de los justos hechos perfectos, también considero que tal vez encajaría más en los que ya murieron, en los creyentes que ya están en la presencia del Señor y que ya podría ser, ya fueron hechos perfectos porque se refiere a sus espíritus. Ya, Y entendemos que el espíritu vuelve a Dios quien lo da, entonces murieron. ya. Te escuchas entrecortado y mal por si acaso. Se te va la voz a veces, para que sepas. Bueno, volviendo al punto, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces Ismael nos decía, puede que sea la iglesia, ¿producto de qué? Producto de que se esté refiriendo a que los que son hechos perfectos son los justos y sus espíritus. Entonces podría estar refiriéndose a la iglesia, porque la iglesia son los justos. Podría estar dentro del grupo de los justos. O lo otro es que sean los que ya partieron, que también obviamente, como son justos, son hechos perfectos, pero podría estarse refiriendo a los que murieron en este caso. ¿Ya? En el otro sería la iglesia en general, no necesariamente mencionando que hayan muerto, pero en la otra entiendo, si lo entendí bien mal, que sería aquellos que ya partieron, porque como menciona espíritus, entonces podría estar dando cuentas del estado, en este caso, separado del cuerpo, ¿ya? Cuando menciona espíritus. No sé, hermanos, ¿qué les parece a ustedes? No sé, hermana Sonia, ¿qué le parece a usted? Yo cuando lo escuché también, también me tiré a, la, a los antiguos, a, lo- a los del antiguo pacto, como decía ya, los espíritus de los justos, hechos perfectos, pero cuando Ismael dijo la iglesia, también eh, me inclino más por la iglesia. Fíjate, tú lo entendiste cuando lo leíste
por los que menciona en el capítulo 11. Claro. Ya, buen punto también. Perfecto. ¿Tú, María José, cómo lo entiendes? Eh, Hasta el momento, como los que han partido, los que, los que ya están con el Señor, por los que fallecieron, los creyentes que ya han fallecido. Igual hay otra versión que se llama La Palabra y dice em, a los espíritus de los que, habiendo vivido rectamente, han alcanzado la meta. Entonces yo creo que él está nombrando, cuando dice se han acercado a la montaña de Sión o al monte de Sión, está nombrando como los elementos que conlleva este monte de Sión, y dentro de esos como elementos, por decirlo de una forma, están la iglesia, los ángeles, y nombra también a los que ya partieron. Así por lo menos hasta el momento lo entiendo yo. Y ahí puse tu versión. Claro, ahí es donde dice lo que mencionas. Entonces entenderías que en la iglesia también, o sea, los creyentes mayormente, los creyentes que ya han partido. Sí, exacto. Ya. Pero también podría ser lo que mencionan los otros, Ismael y mi mamá, cuando dicen que podría estar refiriéndose a los del antiguo pacto. Es que serían los mismos, porque si ellos ya fallecieron, ya han alcanzado la meta, como dice acá en esta versión, son ellos. Entonces podría, también se refiere a ellos, a los antiguos, a los santos del Antiguo Testamento, por decirlo así. Claro. Por eso pregunto, ¿por qué? Porque como dicen, han alcanzado la meta. Por eso pregunto si es que se va a entender la iglesia o los del Antiguo Testamento, creyentes también del Antiguo Testamento, porque acá en Hebreos 11, 39 y 40 dice, y todos estos, o sea, todos los que ya mencionó del capítulo 11, aunque alcanzaron buen testimonio, perdón, mediante la fe, dice, no recibieron la promesa. Y esa es la promesa. ¿Cuál era la promesa? Después dice, habiendo Dios provisto para nosotros algo mejor para que ellos no fueran perfeccionados, miren, aparte de nosotros. Entonces los del Antiguo Testamento, ellos, los creyentes que ya mencionó, Barak, Sansón, David, Samuel, Gedeón, los profetas, dentro de ellos Daniel, Jeremías, Isaías, Zacarías, etcétera, Ageo, dicen, no recibieron la promesa. La promesa. Y después dice, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, si acá entendemos que estos justos, hechos perfectos, son los del Antiguo Testamento, ¿habría algún problema con decir que son los del Antiguo Testamento? No, porque estos ya son hechos perfectos. O efectivamente no habría cabida para pensar que son los del Antiguo Testamento y debiesen ser los creyentes entonces del nuevo pacto, de aquel nuevo pacto que viene hablando del cual os habéis acercado. ¿Qué creen ahí, hermanos? O Yo creo, mantienen la postura o la cambian, ahí tienen que... yo creo Adelante. que cuando habla que no han sido, no recibieron lo prometido, es porque ahí está hablando en pasado, cuando ellos estaban vivos en la tierra. Y obviamente cuando ellos estuvieron vivos en la tierra, la obra del Señor Jesucristo no está consumada. Entonces, por eso dice no recibieron la promesa, pero ya estando la obra del Señor Jesucristo consumada, que es el presente de, de donde se está escribiendo esta carta o este libro, ahí sí, cuando habla del monte, lo lleva al presente, y ahí ellos sí ya están perfeccionados, porque ya la obra del Señor Jesucristo fue consumada, Él ya ascendió, y el Espíritu Santo ya llegó, etcétera. Todo lo que ya narró antes.
Así por lo menos lo entiendo yo. Sí, buena argumentación para la pregunta. ¿Alguien más que se quiera aventurar a decir lo que cree o lo que entiende? Recuerden que estamos todos aprendiendo, así que si aquí nos equivocamos, nos podemos corregir e instruir en el amor del Señor, así que adelante nomás. ¿Usted, hermano Guillermo, tiene algún comentario ahí? Ok, estoy de acuerdo con María José. Y lo importante es ver acá que está el contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión. Y para el judío en ese tiempo, según el versículo 22, donde dice, sino que vos habéis acercado al monte Sión, entonces la idea es que ya no es el Sinaí, sino que es el monte Sión, y ahí entonces es una de las cosas bien importantes que se da a entender que ya no están los judíos preocupados de lo que es la ley, lo que fue entregado por Dios mismo bajo la ley, sino que ahora es el monte Sión donde entendemos es la gracia del Señor Jesús, la gracia de Dios en Cristo. Y después se dice que es el monte Sión es la ciudad del Dios vivo, ¿ya? La misma que buscaba Abraham, que lo vimos la semana pasada. Y también donde dice la Jerusalén celestial, hay muchos pasajes que hablan de dos Jerusalén, la terrenal y la celestial. Y para el judío, en ese entonces, la Jerusalén terrenal era la ciudad, eh, ellos entendían la amada por Dios, la que él les había prometido. Entonces ellos estaban sentados, estaban siempre pendientes de lo terrenal, de la Jerusalén terrenal. Y aquí entonces tienen que sacarlos de esa posición, que no es la tierra prometida esa, sino que es la Jerusalén celestial, la que es la ciudad del Dios vivo, no es la terrenal. Entonces, otro argumento más para sacarlos de eso de fijarse en Moisés, en la ley, en el monte, en los ángeles, etcétera, que todo se dio allí en el monte Sinaí. Y cuando habla de la miríada de ángeles, también es el contraste, porque en el monte Sinaí también se manifestaron ángeles, la ley misma fue entregada por ángeles, dice la Biblia. Y le dice que acá también, aquí hay a las miríadas de ángeles, o sea, miríadas de ángeles, millares y millares de ángeles, entonces también le dice que no se hagan drama, que aquí esto es mucho mayor, lo demás era sombra, ¿no? Y después donde dice a la iglesia de los primogénitos, en la congregación de los primogénitos, ahí habla de nuevo de la iglesia de Dios, porque para ellos Israel era el primogénito y ellos entendían que era la congregación en el desierto, siempre fue Israel, la terrenal, la nación. Y aquí le dice que no, que ellos se acercan, al acercarse al monte Sión, se acercan a la iglesia de los primogénitos, dándole a entender que otra vez no es la iglesia terrenal Israel, sino que ellos al apartarse de todo lo que implica lo terrenal, que solo era sombra, la ley mosaica, de nuevo la manifestación de Dios en el monte Sinaí, etcétera, todo eso que ya hemos visto, ellos le dicen, no, es la congregación de los primogénitos, es decir, los que están en Cristo, los que según Hebreos 2, Él es el que lleva a la gloria. Allí Él está sentado y están inscritos en los cielos. El mismo Señor enseñó que uno debería gozarse por estar inscrito en los cielos y no por echar fuera demonios. Entonces, después cuando dice a Dios, juez de todos, ellos entienden que, claro, Dios los va a juzgar a través de la ley. Y acá le dice, no, ustedes se están acercando también a Dios, juez de todos. Y de nuevo echa abajo el argumento de que tiene que ser bajo la ley mosaica. Y después cuando dice a los espíritus de los justos hechos perfectos, yo entiendo que se refiere a todos los santos que ya han partido y que han confiado en el Señor Jesucristo, que han sido hechos una nueva creación. Son hechos perfectos siempre en base a la obra llevada a cabo por el Señor Jesús. Por eso que estoy de acuerdo con María José al respecto de que cuando Él viene, entonces, claro, a ellos se les cuenta retrospectivamente la fe. Y después sigue hablando también apuntando a siempre lo mismo, haciendo el contraste
que lo hecho por el Señor Jesús es infinitamente superior, porque lo terrenal todo era sombra nomás de lo que había de venir. El Señor está en el cielo, Él es el sumo sacerdote, es por quien Dios está hablando ahora, etcétera. Por ahí. Vale, gracias. Igual el contraste cuando dice ya los espíritus de los justos hechos perfectos, esto de perfectos, de completo, de perfección, de haber alcanzado algo, eh, entonces igual nos habla de que en la ley mosaica, en este monte palpable que ardía en fuego, cuando ellos partían, si es que entendemos, si es que estamos entendiendo bien que se refiere a la muerte acá, a los que ya han partido, que son hechos perfectos, entonces acá los que partían en este monte palpable no eran todos hechos perfectos, habían algunos de ellos que obviamente bajo la ley mosaica no podían. Entonces por eso es que cuando veíamos acá estos hombres de fe que depositaron su esperanza en Jesús, y nos acordamos sobre todo de David, que podríamos decir que era un adelantado a su época con respecto a esto, a las promesas y a las profecías que se le, perdón, a las promesas que se le hicieron y a las profecías que él daba acerca del Mesías por revelación divina. Entonces él decía eso, que no estaba en la ley, por más que hay salmos donde dice que se deleita en la ley de Jehová, etcétera, pero él reconoce que bienaventurado el varón, aquel Jehová no inculpa de pecado. Entonces, todo eso se da en el contexto, obviamente, del mediador, de Jesús. Entonces, los que morían en el antiguo pacto no podían ser hechos perfectos, no podían bajo el sistema mosaico, bajo la ley dada, porque la ley te decía, haz esto y vivirás. Pero como ninguno podía por sus propios medios, entonces acá te dice, en este monte de Sión, en este monte santo, en este que es casa de Dios, ciudad de Dios, que es Jerusalén la celestial, aquí sí que los espíritus de los justos son hechos perfectos. Acá sí que entonces se logra esa perfección. Acá sí entonces que no eres contado como un impío, no vas a tener condenación. Y acá también de estos pasajes también podemos decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque son justos, una, son hechos justos, y dos, también son hechos perfectos. ¿Ya? Entonces también es bueno entender ese contraste de los que partían en el antiguo pacto versus los que parten, insisto, si lo estamos entendiendo correctamente como Dios quiere, entonces de los que parten en el nuevo pacto, de los que parten estando en Jesús. Así que eso, no sé si alguien más quiere mencionar algo ahí, hacer algún comentario, alguna acotación. Si no, entonces continuamos al versículo 24. En el versículo 24 dice, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Acá en la Valera dice prácticamente lo mismo, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces acá nos pone a Jesús y nos dice que Él sí que es el mediador del nuevo pacto. De nuevo en contraste con lo de Moisés. Habíamos visto que Moisés era el mediador entre el pueblo y Dios cuando se entregó esta ley en este monte palpable, que era semejante, entonces habíamos dicho, a una erupción volcánica versus este Jesús, mediador del nuevo pacto. Entonces veíamos los contrastes marcadísimos entre Moisés, linaje de Adán, ser caído, que fue justificado, versus Jesús, el intachable, aquel que no se halló engaño ni pecado, ni engaño en su boca, pecado ni engaño en su boca. Entonces, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, entonces también ahí nos habla de ese gran contraste que existe entre Jesús y Moisés, entre ambos pactos también. Adelante, Elías o María José. Sí, como parte de la comparación que se hace, también vemos que tanto en el Sinaí como en el monte Sión hay un Dios que es juez de todos. En el Sinaí era de tal manera que Moisés, que era el que mediaba, dijo: estoy aterrado y temblando. En cambio, en el nuevo pacto es Jesús el mediador, y él vierte su sangre y él carga con todos los pecados, carga con toda la culpa de la iglesia, de los primogénitos.
Entonces hay una gran diferencia entre ambos actores que hacen como de mediador en ambos pactos. Entre comillas, Moisés mediador, entendemos que es el que mediaba entre el pueblo y Dios, por eso uno entiende que es mediador. Pero yo creo que acá el contraste es que Jesús, al decir mediador del nuevo pacto, está haciendo un cambio completo de paradigma para todos los judíos. Entonces, este Dios que es juez, aún es juez, en el Sion, ya la gente no está aterrada, no está distante, porque hay alguien que ya pagó, hay alguien que invita a acercarse, como lo va a decir más adelante, eh, invita a acercarse o a salir del campamento a buscar al Señor. Entonces quería hacer ese alcance también dentro de la comparación, que de ninguna manera se deja de lado la justicia de Dios, sino que en el primer pacto no se tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez, pero en el segundo la justicia es completamente satisfecha. Y por eso es que dice que es una sangre que habla mejor que la de Abel. Eso. Vale. Me gustaría que, yo sé que varios de nosotros sabemos estos conceptos, pero entendiendo que está Kersi, Cindy, que está también Brian, quizás Paula, que quizás no conocen ciertos términos o terminología bíblica y están aprendiendo con nosotros. No sé, Kersi, Cindy, Paula, Brian, si saben lo que significa o lo que implica ser mediador, lo que implica un mediador. ¿Y por qué entendemos de los que estamos acá, como bien lo dijo Elías, que esto era necesario y que también estaba profetizado, que habría un mediador? No sé si conocen el concepto, chicos. Si me Yo pueden... entiendo que ser mi mediador es como te antipone, hagamos a mí mismo, pues me dijeran como una orden, pues que tengo que darle una orden a los demás. No sé si está bien el concepto así, como lo entiendo yo, que como que tú me dijeras, ¿qué si tú tienes que decirle a los demás que tienen que hacer esto? Ya, ya, perfecto, por ahí va, ¿sí? ¿El resto entiende lo mismo de los chicos? Cindy, ¿tú entiendes lo mismo? Yo no entiendo mucho qué es un mediador. Ya, ya, qué bueno que lo dice Brian, porque por lo mismo, para que vayamos unificando entre todos lo que sabemos de Biblia, nivelando un poco conceptos quizás básicos para comprender también estas cosas, porque es súper importante. Cuando dice ya Jesús, mediador del nuevo pacto, entonces, claro, mira. Adelante, Ismael, mientras tanto busco la definición de la palabra. O sea, a grandes rasgos, yo entiendo que un mediador es una persona que en el contexto bíblico reconcilia, en este caso, a Dios con el hombre. Y entendemos que Jesús hizo lo que ningún hombre podía hacer, porque era imposible para un humano, por producto del pecado, de la naturaleza pecaminosa, es imposible para un humano reconciliarse con Dios por sus propios medios. Entonces, Jesucristo es quien, mediante su sacrificio, reconcilia al hombre con Dios. Ya. Gracias, Ismael. Sí. Mediador dice, según el nuevo diccionario bíblico ilustrado, este término se puede definir de una manera amplia como aquel que actúa entre dos partes, bien para reconciliarlas, como decía Ismael y Elías, y bien entre partes en las que no se dé hostilidad, o sea, no haya alguna enemistad, con el propósito de que concierten un acuerdo o pacto entre ambas partes. Evidentemente, el mediador debe estar en relación en ambas partes, ¿ya? O sea, debe tener acceso a un lado y al otro para que sea mediador, como un puente, por ejemplo, que tiene acceso a un lado de la vía y al otro lado de la vía para que actúe como mediador, como mediación. En su sentido bíblico, el mediador es aquella persona que interviene entre Dios y el hombre. Esto lo vamos a encontrar siempre en la Escritura, con el fin de comunicar la mente de Dios al hombre y con el fin de representar al hombre a Dios abogando por su causa, que es lo que también se nos dice en 1 Juan: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces,
dice acá, y con el fin, perdón, de representar al hombre a Dios abogando por su causa, todos los mediadores del Antiguo Testamento son tipos que señalan al mediador único y definitivo, el Señor Jesucristo. Y eso es importante porque desde la caída, dice acá, el hombre ha estado moralmente separado de Dios. La distancia es infinita, esta distancia ha sido cubierta por Cristo, como un puente, como decíamos. Entonces, como revelación de Dios, en su encarnación y reconciliación al hombre con Dios, mediante su sacrificio expiatorio en la cruz. Entonces, se entiende mejor lo que es un mediador, alguien que bíblicamente, en este caso el Señor Jesucristo, actúa de parte de Dios y delante de Dios, tomándonos de lo que dice Pablo, entonces para comunicar algo. En este caso, Él es el mediador del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? Vamos a recordarlo acá, en Jeremías, no sé si era 32 o 33, creo que era 33, ¿no es cierto? Ahí me corrige el resto. Jeremías 31. 31. Jeremías 31. Le voy a poner la Reina Valera. Ya. Acá dice en el 27. He aquí vienen días, dice Jehová, para el resto. Kersi, Cindy, también Brian, Paula. El nuevo pacto, del cual estamos hablando ahora, estaba dicho ya profetizado que vendría este nuevo pacto en Jeremías 31, 27. Y dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá una simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días, dice en el futuro, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Aquí Dios está hablándole al pueblo. Y acá es lo importante, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Y acá es de donde se toma también el autor a los hebreos, para que lo tengan claro, de Jeremías 31. Dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y es lo mismo que venía hablando el autor de los Hebreos cuando habla del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque el pueblo fue sacado de Egipto y posterior a que fueran sacados de Egipto, entonces Jehová concerta el pacto, el antiguo pacto. Por eso acá en el 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres, refiriéndose al antiguo pacto, ¿ya? Después dice: porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuál pacto invalidaron? El del Antiguo Testamento, el dado con Moisés. Y aquí dice: aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces acá dice que adulteran, los trata de adúlteros. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y aquí está lo que implica el nuevo pacto. Kersi, Cindy, Brian también dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, miren lo que implica el nuevo pacto, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya, eso a grandes rasgos, muchachos, es lo que el autor a los hebreos está hablando acá, ya, para que todos vayamos unificando lo que conocemos de escritura. Entonces acá en Hebreos 12, cuando dice que Jesús es mediador del nuevo pacto, está diciendo que Jesucristo entonces se introduce en este nuevo pacto que fue dado en Jeremías 31 y que tiene cumplimiento, tuvo cumplimiento en la muerte de Jesucristo. Él ahí consuma este nuevo pacto, y entonces el hombre justo que Dios justifica, entonces ahora goza de perdón de pecados, como decía él en Jeremías 31, ¿ya? Y que Jesús sea el mediador está profetizado de manera explícita en varios pasajes del Antiguo Testamento, como de manera implícita también en algunos otros. Por ejemplo, el súper conocido Isaías 53,
nos dice que vendría uno acá, que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que esconderíamos de él el rostro, que sería menospreciado, que lo tendríamos por nada, que él llevaría, y aquí está nuestras debilidades, cargaría las enfermedades, y nosotros le tendríamos como herido, como azotado, como humillado por Dios. Y aquí dice que él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y al final nos va a decir acá que a causa de la aflicción de su alma verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo el justo justificará, y aquí está, a muchos, ¿ya? Y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, dice Jehová, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con inicuos, habiendo cargado el pecado de multitudes, llorado por los transgresores. Y esto entonces se cumple en el Señor Jesucristo. Y otra parte implícita también de que se habla de Jesús como mediador es cuando acá dice en Job 33, dice, Dios habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe. En sueño, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres, o sea, el sueño, mientras dormitan en el lecho, Él abre el oído de los hombres y los amonesta secretamente para apartar al hombre de su mala obra y destruir del varón la soberbia, para librar su alma del sepulcro y su vida que perezca a cuchillo. También sobre su lecho es corregido con dolores, con la agonía incesante de sus miembros, hasta que su alma llega a aborrecer el pan y su garganta el manjar más delicado. Su carne se consume hasta que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Y aquí dice, si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, ¿ya? Aquí está de nuevo, implícitamente, algún elocuente mediador muy escogido. Y miren lo que este mediador hace, Kersey, Brian, Cindy, dice que anuncia al hombre, al hombre su deber y se apiade, perdón, de él y diga, líbralo de bajar al sepulcro porque he hallado su rescate. O sea, este elocuente mediador hace esto, se apiada de él y también dice, lo libra del sepulcro. ¿Por qué? Porque lo rescata. Entonces, el que es rescatado, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Entonces acá te da a entender de que hay una nueva creación, porque rejuvenece. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Ya invocará a Dios y éste le será propicio, para que vea su rostro con gritos de júbilo y restaurará al hombre su justicia. ¿Ya? Entonces, acá dice que el pecador, aquel que es justo, después dice, he pecado y he pervertido lo recto, pero no me fue tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque hubo un rescate. Después dice, ha redimido mi alma para que no baje el sepulcro y mi vida ya ve la luz. Entonces, en esto vamos a ver entonces, hermanos, Cindy, Kers y Brian, que existe un elocuente mediador muy escogido que ya estaba profetizado, del cual Hebreos, capítulo 2, entonces, nos habla que es Jesús, tanto como mediador, lo que vimos en Job y también en Isaías, como el tema del nuevo pacto que habla Jeremías capítulo 31. Entonces, no sé si se entiende mejor, Kersey, de dónde el autor se toma para decir, bueno, de estos pasajes y de muchos otros, para decir que Jesús es el mediador de este nuevo pacto. No sé si lo entiendes, Brian, Kersey, ¿se entendió mejor? Sí, se entendió mejor. Ya. Vale, Sí, vale. hermano. Ya, entonces, entendiendo todos, si es que todos hemos entendido, espero que Cindy también, lo que significa que Jesús entonces sea mediador de este nuevo pacto. Entonces dice, y a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? Obviamente del gran contraste que Elías ya nos dijo sobre Jesús mediador del nuevo pacto, pero a la segunda parte cuando dice, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos?
habría que ver en la Biblia cuando se habla cuando se habla de eso, ¿no? Del tema del rociamiento. Claro, cuando se rociaba con la sangre de los toros y de los machos cabríos, cuando eran los sacrificios para perdón de pecados del pueblo, entendemos que a eso se referiría con rociamiento, porque dice después que habla mejor que la de Abel. Adelante, Elías. Sí, iba a decir que uno podría pensar que es la sangre de Abel cuando Caín lo mata, pero debemos recordar que Abel ofrece sacrificio al Señor antes, y eso fue grato delante de los ojos del Señor, y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Entonces en ese momento le agradó la ofrenda y la sangre de Jesucristo es aún mayor. Ah, por eso en otras partes dice que él tiene todo contentamiento en el Señor, eh, y que su sacrificio fue acepto delante de Dios. Claro, en Génesis 4:4 está, Elías, lo que tú mencionas. Ahí, está marcado ya. Claro, podría ser eso. O algunos también postulan que se refiere a esta parte. Cuando ya lo matan, después dice acá. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Responde Caín. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios le pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí está. La voz habla, en este caso, algunos dicen. La voz de Abel está hablando acá y dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dando a entender, no que la sangre tenga voz, sino que dando a entender entonces que la sangre de un justo había sido derramada. Entonces, como bien dice Elías, algunos podrían pensar que esta sangre rociada que habla mejor que la de Abel sería con esta parte. No sé si la textual lo ligará con ese mismo. Claro, lo liga con esto, 4:10. Ahí los comentaristas, o sea, los traductores ponen esta referencia, pero habría que ver si es que se refiere a esto, a que la sangre de Abel habla así cuando muere desde la tierra, o se refiere a lo que Elías bien nos mencionaba con respecto a Génesis 4:4, cuando dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Ya? Ahí hay que inclinarse, no sé qué piensa el resto. Hermana Sonia, ¿usted qué piensa? ¿Por qué se inclinaría más según el contexto de que Jesús es mediador de un nuevo pacto? Y ahí es donde involucra a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Me da la impresión que se refiere a los sacrificios que hacían en el tabernáculo, y claro, ahí rociaban la sangre, haciendo también mención a la sangre de Abel, que también fue rociada, como dijo Elías, en el momento de que su hermano Caín lo mató. Y me da la impresión que hace referencia a eso. Claro, entonces tú entiendes que es a la muerte de Abel, en este caso, cuando muere y ahí dice la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí. Claro. Ya, porque Y Elías lo entendía, disculpa, porque Elías lo entendía desde acá, no esta parte, sino que desde que Jehová mira con agrado a Abel y a su ofrenda. sí, igual, o sea, igual yo entiendo como que siempre resaltando obviamente el papel que jugó el Señor Jesús ahí, pum, Claro. siempre resaltando eso. Claro, o Y, sea, o obviamente, sea, en la Biblia dice que ahí dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí dice, está como que la sangre estaba hablando, pero el rociamiento acá es mucho mayor el que se hace, el que hizo el Señor Jesús. Esa sangre derramada habla mucho mejor que la sangre que menciona en Génesis. claro. O sea, yo creo que está haciendo como un parangón ahí y resaltando obviamente que la sangre del Señor Jesús es superior a cualquier otra. Rociada, esa sangre rociada
es mejor a cualquier otra. No sé si se me entendió. Claro, según lo que te entiendo, entonces como Abel era justo y muere un justo y Dios entonces dice la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra y como dice que habla mejor y la única vez que se nos menciona algo de que la sangre pudiese hablar o una referencia así sería el versículo 10, pero tampoco hay que perder de vista quizás lo que dice Elías, porque ahí es donde se dividen las posturas. Obviamente sabemos que lo importante es que Jesús es mediador del nuevo pacto, pero igual es interesante tratar de entender por qué el autor pone esto, esta segunda parte, que entiendo que todos estamos claros que Jesús efectivamente es mediador del nuevo pacto, pero habría que ver ahí por qué lo liga directamente con la sangre que habla mejor que la de Abel. Y el hablar aquí nos dice en el versículo 10, no aparece en el versículo 4:4, por ejemplo. Pero ahí es donde están las divisiones de posturas en este sentido. Por eso pregunto qué es lo que ya entienden. Elías ya nos dio su postura de que entiende que, si le entendí bien, que el versículo 4:4 de Génesis es a lo que podría estarse refiriendo. Y tú entiendes que sería entonces al 4:10, no al 4:4. No sé el resto que piensa, hermanos, con libertad. Adelante, primo o prima, no sé. Es que a mí me hace sentido porque como está haciendo comparaciones y si nosotros vemos la sangre de rociamiento, la sangre rociada, como dice la 60, en Génesis 4, cuando lo estudiamos, vimos que era el primer sacrificio que se ofrecía delante de Dios, como hecho por hombres, o por lo menos que se narra, porque anterior lo hizo, entendemos, que está implícito un sacrificio de animales al Dios vestir a Adán y Eva con pieles. Entonces acá hay un sacrificio hecho por Abel, que es el primero, por así decirlo, hecho por un hombre. Y acá el sacrificio de Jesús, al ser el mediador del nuevo pacto, habla mucho mejor que ese primer sacrificio. Se me da la idea de cómo está haciendo una comparación, eh, por lo menos hasta el momento me inclino más por pensar de que hace la comparación de acuerdo al primer sacrificio realizado, que fue el de Abel. De todas maneras, Disculpa, si fuese de que la sangre de Abel clama por justicia, o por venganza, o por justicia por el hecho de que tiene que después Dios hablar con Caín y expulsarlo y poner una sentencia sobre él. Por otro lado, también la sangre del Señor habla mejor porque trae perdón, no trae venganza, trae misericordia. Entonces claro. quizás por ahí también uno podría ligarlo. Pero por el momento yo me inclinaría a pensar de que va, o para mí en realidad tiene más sentido que sea lo primero que mencioné, que es por la ofrenda de Abel. Claro, porque si te entiendo bien, claro, Jesús en este caso también, o sea, es el sacrificio para que se instaure este nuevo pacto. Es Y que yo Abel, quería, disculpa, yo también quería profundizar en ese punto, porque muchas veces nosotros encontramos como, o sea, entendemos como mediador o aquel que reconcilia, como solo el que hace la gestión para que los demás se pongan de acuerdo. Pero en el caso de Jesús, había otra palabra dentro de la que mostraste en el diccionario que decía que era como un arbitraje. Y me hace un poco más de sentido porque tú tienes que, en el caso de Jesús, tiene que y esta tomar todos los requisitos que esperaba Dios del hombre, todo lo que satisfacía a Dios, el que el hombre debía cumplir, es Jesús quien lo tiene que cumplir, o quien toma el lugar para cumplirlo. Y por otro lado, toda la sentencia que recaía en el hombre, que era propio de esta mediación, o sea, si el hombre es pecador, entonces digno de la justicia de Dios. En el caso del hombre, si el hombre recibe la justicia de Dios, o sea, iba a quedar eternamente muerto.
Entonces es de ahí donde aparece el Señor, por un lado tomando el lugar del hombre, eh, para recibir en su cuerpo toda la ira de Dios, pagar el justo precio por los pecados nuestros, y por otra parte también aparece obrando en el hombre para que el hombre sea acepto delante de Dios. Entonces ahí, eh, no sé si se entiende muy bien o si me expliqué bien de cómo lo veo yo hasta el momento, pero Jesús no es un ente pasivo en la mediación, sino es quien propicia la mediación, es quien resuelve la reconciliación, es quien ve los requisitos de parte de Dios para que el hombre se acerque a él y él los cumple. Entonces, por eso yo digo que me hace más sentido la relación con el sacrificio de Abel, de este sacrificio de un animal, de lo mejor que tenía. Eso. Sí. Respecto a lo que tú dices, no recuerdo, a ver si me ayudan cuando Abraham hace el pacto, o sea, Dios hace el pacto con Abraham y pasa entre medio de los animales. Está en Génesis 17. No, era antes. Génesis 15, 18, por ahí está. 15, 18, sí. Por ahí. Em, No, no, era el 15, 18. ¿O sí? Ah, sí, sí, 15, 10. Ahí está. Ahí está. Y dice Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, le dice a Abraham, para darte heredad de esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Aquí después dice más, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorrado hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Acá vemos lo que estaba mencionando Elías también. ¿Por qué? Porque Jehová es el que hace el pacto con Abraham y Jehová mismo es el que en la figura del horno pasa entonces por entre medio de los animales divididos. Ya habíamos visto en Génesis, acá la gran mayoría estaba, excepto Brian, que cuando vimos esta parte decíamos que Jehová era el que se comprometía por sí mismo a entonces a cumplir este pacto, a hacer este pacto, a llevarlo a cabo. Acá no pasa Abraham juramentando como sí lo hace Jehová, que entonces pasa por entre medio de los animales. Recordemos que a Abraham le cae el gran sueño, entonces se queda dormido. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿O por qué lo ligo yo también personalmente? Porque cuando vimos, como bien decía Elías, lo que significaba ser un mediador, el mediador no es simplemente aquel, como bien decía Elías, nuevamente lo digo, aquel que simplemente entabla la relación entre ambas partes, sino que en el caso específico de Jesús, y como lo vimos con Jehová, él pasa por entre medio, él se hace entonces parte del pacto. Entonces Jesús mismo se entrega como sacrificio del pacto. Ya habíamos visto que una de las posibilidades con Jehová cuando pasa por el medio del pacto era que entonces él iba a pagar en caso de que él fallara su nombre, pero sabemos que no lo hace. Y en este caso Jesús es el mismo que paga, y como sabemos que Jesús es, entonces estaba en el seno del Padre y él la ha dado a conocer, Jesús era Dios, es Dios, entonces en ese sentido, Dios mismo, por medio de la persona de Jesucristo,
entonces se hace el sacrificio, el mismo, ¿ya? La persona divina, la segunda persona de la Trinidad, entonces se hace parte de este pacto, de este nuevo pacto como el sacrificio, como aquel que iba a morir. Entonces, por eso lo importante de entender bien, bien, lo que es el mediador y por qué lo liga con la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Porque Jesús también derrama su sangre. Entonces, por eso es que preguntaba cómo íbamos a entender esto, si lo vamos a ver cuando acá muere o cuando entonces él otorga el sacrificio. ¿Ya? En ese sentido, porque aquí se contrastan dos personas, la persona de Jesús y la persona de Abel, que tienen en común entonces un rociamiento de sangre, según lo que estamos leyendo textual del texto. Entonces, por eso es bueno entender que Jesús entonces se ofrece como sacrificio y de ahí hay que partir para ver cómo entendemos el versículo 24 también. ¿Alguien quería decir algo? No sé si era el hermano Guillermo. A mí me parece que en el contexto, como se está hablando de Sinaí y de Sión, entonces, ya sea que esa sangre sea la de que fue derramada en ofrenda al Señor, de lo mejor de sus ovejas, de sus corderos, o ya sea la misma sangre de Abel, la que clama a Dios desde la tierra, el tema es que la sangre del Señor Jesucristo fue rociada en el santuario celestial. Entonces, de nuevo, es una comparación entre lo terrenal y lo celestial. Y entonces la sangre del Hijo de Dios, que fue puesta ya en el santuario celestial, lo que he dicho antes, me parece que va por ahí el tema. Independiente de que podría ser la ofrenda hecha por Caín, que fue en la tierra, o que sea la sangre de Abel, que clama desde la tierra, el contraste me parece a mí que está en que una es en la tierra y la otra es en el cielo mismo, en el santuario, del cual el santuario terrenal era figura solamente, era sombra. Entonces me parece que va por ahí. Claro, eso es lo que apunta el texto también. ¿El resto qué piensa de eso? Ismael, ¿a ti te queda más claro o te inclinas por alguna? Igual me gustaría seguir avanzando, a ver bien si a qué se refiere. Porque lo que sí tengo claro es que se refiere a la sangre del pacto, porque entiendo que está enlazada obviamente con el sacrificio de Cristo, porque habla de un nuevo pacto, entonces hay un nuevo sacrificio, o sea, hay un sacrificio definitivo, entendiendo no solamente por lo que dice acá, sino por lo que viene diciendo anteriormente y también por el contexto bíblico total. Pero entiendo que también va por el lado de la comparación terrenal con la espiritual, de lo pasajero con lo eterno y todo lo que viene, todo el contraste que viene haciendo el autor. Claro. Adelante, Brian. Yo creo lo mismo porque si ya viene hablando de, el Señor viene hablando de que Jesucristo es mayor que Moisés, es mayor que el pacto, el nuevo pacto es mayor que el antiguo pacto. Entonces es como, claro, es como la superioridad de lo celestial con lo terrenal. Claro. Ya que igual se superpone la persona de Jesús a la de Abel. Entonces, obviamente, Jesús, ya sabemos ya que tiene que tener la preeminencia en todo, y como decía Pedro, el apóstol Pedro, todas las promesas y profecías se cumplen en él, decía él, en él sí, amén. Todo es en él. Entonces, como leímos de Jeremías 31, como leímos de Job, como leímos de Isaías, cuando habla del mediador, cuando habla del nuevo pacto, cuando habla de aquel que se habría de ofrecer, entonces todo se cumple en Jesús. Todo se cumple en Jesús. Y ahí recordar y recalcar que cada vez que estudiamos la Escritura, la persona de Jesús es la que va a ser exaltada en la Biblia.
no la figura de Abel, no la figura de los hombres que se nombraron en el capítulo 11, sino que siempre es la figura de Jesús la que va a tomar el protagónico, ¿ya? Por eso es que cuando decíamos la iglesia de los primogénitos, no es que los primogénitos sean los padres, los patriarcas, etcétera, sino que era Jesús. Él es el primogénito de entre muchos hermanos, y así cada reglón de la Biblia debiese nosotros, en nuestra interpretación, que el Señor nos ayude en eso, que Jesús sea aquel que tome el rol protagónico de la interpretación bíblica, porque de esa manera, la única manera que tenemos de ser fiel a lo que el texto bíblico quiere decir, a lo que el autor, que en este caso es Dios, quiere resaltar, porque él quiere resaltar la obra del plan de salvación de él por medio de su Hijo. Así que eso es súper importante también mantenerlo en la mente. Entonces, Discúlpame, hermano mío. Importante también creo ver ahí que dice y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahí está, según la sangre derramada por Abel, clama a Dios desde la tierra. Y aquí dice que la sangre rociada que habla mejor, y el contraste está en que una es en la tierra y la otra en el cielo. Entonces, esa sangre está hablando, ahora desde el cielo está hablando, entendemos, a Dios mismo. Entonces también, por eso que después en el 25 lo va a enlazar. Y entonces, si clama la sangre de Abel, un justo, desde la tierra, cuánto más la sangre del Hijo de Dios derramada ahora en el santuario celestial. Entonces, por eso que es bien importante entender ahí que la sangre del Señor está allí en el santuario celestial y está hablando, mucho mejor que la de Abel. Sí, por eso preguntaba yo cómo Énfasis. cómo se iba a entender, porque es bueno enlazarlo. Por eso me detuve ahí también. ¿Cómo íbamos a entender esto de Abel? Porque efectivamente, como dice, habla, cuando Abel hace el sacrificio, la Biblia no nos da luces de que la sangre hablara, sino hasta que muere. Y desde la tierra entonces clama a Dios, habla, se da esa interpretación acá en el Nuevo Testamento, a mi parecer. Entonces, por eso es que después constantemente, como claro, bien decía el tío Guillermo, dice habla, habla. ¿Por qué? Porque nos va a venir hablando esta sangre del mediador, que es Jesús, nos va a hablar. Entonces, en el 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. Aquí, antes de analizarlo, como lo venimos haciendo, me gustaría que también volvamos a hacer contexto para nuestros hermanos, por amor a ellos. ¿Qué versículos se acuerdan ustedes de esto? ¿O en qué parte de la escritura lo vamos a encontrar? Cuando dice, mirad que no desechéis al que habla. Para que todos entendamos lo mismo, ¿a qué se está refiriendo aquí cuando dice, mirad que no desechéis al que habla? Porque si no escaparon aquellos, aquellos, ¿a quiénes vendrían siendo? Que los amonestaba en la tierra. ¿A qué nos lleva este contexto de lo que viene hablando el autor a los hebreos? Yo entiendo que se refiere a cómo empieza el capítulo, que Dios ha hablado por su Hijo. Entonces, el que está hablando es Dios a través de su Hijo, por eso habla del mediador. Pues. Entonces, estar desechando a Dios, estar desechando a su mediador directamente, que ya no es una figura, sino que es la manera definitiva en la que Dios se acerca, en la que Dios salva, en la que Dios juzga, en la que Dios completa su plan en Cristo de salvación, están desechándolo a Él. Yo entiendo que a eso se referiría con el que habla. ¿Ya? Pero aquí hecho, me voy a explicar mejor, pero aquí hecho específico de la escritura, en Éxodo, en Deuteronomio 20, en Éxodo 22, ¿en qué parte específicamente nos deberíamos, o en qué partes, porque puede ser muchas más, porque sabemos que no es solo una vez, podríamos estarlo recordando, para que nuestros hermanos también tengan contexto de lo que el Antiguo Testamento dice? Por ejemplo, en Éxodo 32, para que el Cicine también hago esto, para que, como les decía al principio, ahí entre todos nosotros vayamos aunando también el conocimiento bíblico con ellos, ya como también quieren aprender.
Entonces, para que Hebreos 12 no les resulte tan pesado en cuanto a conocimiento. Entonces, en Hebreos se nos dice acá que mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. En el contexto de la ley, que es Cindy Bryan, recordemos que cuando Moisés se le fue entregada la ley, uno de los mandamientos, bueno, voy a poner Éxodo 20 para que tengan el contexto también. En Éxodo 20, acá se nos dice que dentro de los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua, perdón, ni imagen semejante de lo que esté encima de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Jehová tu Elohim, el Caná que visita la iniquidad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Ya, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Jehová ya les había dicho que no hicieran imágenes, dioses. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 32, ellos construyen un becerro de oro. Acá dice, pero el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, o sea, había pasado tiempo, y se reunió el pueblo alrededor de Aarón, que era el sacerdote de Leví, de la tribu de, perdón, de Leví, eran los levitas. Él era el sacerdote y dice, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Mira, un mandamiento directo que Dios había dado, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha ocurrido. Entonces Aarón les dijo, arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres y ahí crean el becerro. Y acá dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené, se han hecho un becerro, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Deja ahora que se encienda, mira lo que dice, mi ira contra ellos y los consumiré y haré de ti una nación grande. Pero Moisés suplicó en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué ha de descender tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de la tierra de Egipto? Ya entonces ahí Moisés, de nuevo haciendo un rol de mediador, y después dice, aconteció que cuando se acercó al campamento, Moisés, observó el becerro y las danzas, y fue encendida la ira de Moisés, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo hizo polvo y lo esparció sobre las aguas, y lo hizo beber, mira, a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió, y ahí le dice que el pueblo, instigado por el pueblo, lo hace. Entonces dice, ponga cada cual su espada sobre su muslo. Esto le dice Jehová, dice, Elohim de Israel, ponga cada cual su espada sobre su muslo, pasad, recorred de puerta en puerta el campamento, y mira lo que dice acá, cada uno mata a su propio hermano, y cada uno a su propio compañero, y cada uno a su propio pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3000 hombres. Y dijo Moisés, hoy habéis dedicado vuestras manos a Jehová, cada uno contra su hijo o contra su hermano, para que la bendición sea dada a vosotros. ¿Ya? Entonces aquí en este contexto, una vez que el pueblo cae en ese pecado, los que cayeron en pecado fueron muertos. Los que estaban por Jehová fueron muertos. Los que atendieron a la voz de Moisés por medio de Jehová, entonces fueron salvados, y los otros entonces fueron muertos. Y acá caen 3000 hombres. Entonces, en este sentido, podríamos decir que también se podría estar refiriendo a esto, a una de las tantas veces en las que no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, y esto viene hablando obviamente de los que estaban bajo el antiguo pacto, como era el caso que estamos viendo ahora en Éxodo 32. Eso es una de las grandes cosas que podemos ver de este pasaje, hermanos, para que vayan también teniendo un poco de contexto de lo que Hebreos va a hablar. Nuestro hermano Guillermo quería decir algo, si mal no recuerdo, o parece que era otra persona. Lo que iba a decir es que la primera parte del versículo 25, cuando dice, mirad que no desechéis al que habla, el autor ahí se está refiriendo a los destinatarios. Esa es la primera parte, después de haber argumentado el contraste que hay entre Sinaí y Sión. Entonces les dice,
mirad que no desechéis al que habla. Eso es bien importante. Y después va a decir el por qué. ¿Por qué no hay que desechar al que habla? Recordemos que está en un contexto de judíos que están yendo a rendir culto a Dios a través del pacto mosaico, el sistema levítico, y eso ya el autor le ha dejado muy claro en todos los capítulos anteriores que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces no pueden estar desechando todo lo que Dios ha hecho en Cristo, que lo ha demostrado ampliamente en los capítulos anteriores. Entonces ahora le dice que tengan cuidado, que se ocupen en no desechar al que habla, y aquí el que habla obviamente es Dios. Y después va a dar la razón, el por qué, si no escaparon aquellos, y ahí esto va a estar hablando de lo que tú estabas explicando, leyendo textos que explican que los israelitas a quienes se les dio el pacto mosaico fracasaron, rompieron el pacto, desecharon al que los amonestaba en la tierra. Y cuando dice el que los amonestaba en la tierra se refiere de nuevo al monte Sinaí. Y cuando dice mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, entonces obviamente que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y de nuevo estar enlazado con el versículo 24, el anterior, cuando habla que Él es el mediador del nuevo pacto y la sangre ahora de Él, que está ahí en el santuario celestial, está en los cielos. Esa es la voz ahora la que está hablando. Eso. Sí. Y referente a lo mismo que está diciendo nuestro hermano Guillermo, en Éxodo 20:18, dice, y todo el pueblo veía los truenos. Eso es en el mismo contexto, hermanos, el mismo contexto que viene hablando de el monte, perdón, que se podía palpar, por si acaso. En ese contexto, después de que pasó todo, dice, y todo el pueblo veía los truenos y los relámpagos y el sonido del chofar y el monte que humeaba, y todo el pueblo atemorizado se mantuvo lejos y dijeron a Moisés, miren, el mediador, habla tú con nosotros, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moisés al pueblo, no temáis. Y ya se nos había dicho que Moisés tenía miedo, pero le dice al pueblo, no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor, miren lo que dice, de él o a él, esté ante vosotros, de modo que no pequéis. Entonces, el que amonesta desde que lo amonestaba en la tierra, lo hacía con este propósito, de que no pecaran. ¿Ya? Dios siempre quiso que la nación, o el propósito de la ley, era, aparte de mostrar al hombre el pecado, aparte de llevarlos como ayo a Cristo, también era de que ellos se dieran cuenta, perdón, se percataran que por ellos mismos ellos iban a pecar, pero si el temor de Jehová estaba en ellos, entonces no pecarían. Entonces, por eso igual es importante que cuando la Biblia dice acá en Hebreos 25, 12:25, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Y esto también entonces nos tiene que hablar del temor reverente a Dios. Acá, el propósito del temor de Dios es no pecar. Entonces, implícitamente también, yo puedo leer entre líneas, no sé si el resto también lo entiende así, que los que desechan al que amonesta desde los cielos es porque no tienen temor, no hay temor de Jehová. Y eso va a ser súper claro en la escritura. Ustedes van a ver cuando Isaías dice que no hay temor de Dios en ellos. Hay muchos otros pasajes que también nos demuestran que el temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, muchas veces podemos entender que el temor de Jehová es el que nos va a librar también de pecar. Y es lo que hacemos los creyentes, los que tenemos a Jesucristo, con ese amor, con esa ternura de Él, que Él nos capacita, nosotros también llegamos a desarrollar un grado de temor reverente, de no querer pecar, que es lo que más adelante también va a enlazar en el 28, cuando dice agradándole con temor y reverencia. ¿Ya? Entonces, eso quería mencionarle respecto a eso también. A los que desechan es porque inevitablemente no hay en ellos temor. No sé quién más quiere mencionar algo más respecto al versículo 25, enlazarlo con algún otro. Me gustaría que Kersey, Cindy, Brian también me dijeran si, Paula también que está, me dijeran si
entienden el contexto del cual dice que no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Leímos Éxodo 32, pero hay muchos pasajes donde también se muestra que los que pervertían el derecho, los que fallaban a la ley, los que pecaban gravemente delante del Señor, entonces no había oportunidad para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos lo desechaban. No sé si se entendió eso con los textos que hemos mencionado, Kers y Cindy, para que también entiendan el contexto de lo que Hebreos viene hablando. Sí. Kers, ¿tú también Oye, estás claro? Sí, sí, Brian, vale. Kers, ¿tú también estás claro con Cindy o no? ¿O todavía algo que necesites entender mejor? oye, Andrew, Dime. es que en el versículo 24, oye, yo sé que estamos en el 25, pero es que cuando dice habla, ¿qué se refiere a hablar? ¿Qué se refiere eso? Era lo que habíamos visto en Génesis 4:10, cuando dice que, bueno, lo podíamos entender así, habían dos maneras, como dijimos, entenderla como el 4:4, que la ofrenda de Abel, como agrada a Jehová, entonces hablaba de que estaba bien delante del Señor el sacrificio que se entrega, que había sido aceptado, o lo otro era que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, entonces el autor lo entiende como habla. Esa sangre de Abel es la que habla. ¿Por qué habla? Porque clama a Jehová desde la tierra. Entonces dando a entender que la sangre de Jesús habla, no desde la tierra, sino que desde el cielo, a Dios mucho mejor. No sé si está clara o no. No, sí, sí. Ya, ahí ya esté claro entonces, vale. Ya, volviendo al punto entonces, no sé si alguien más quiere decir algo del versículo 25 de la primera parte o Sí, acotar algo más. disculpa. A mí me gustaría dejar claro que aquí es un contexto de judíos que están bajo la ley. Claro. A ellos está dirigido, no está dirigido a nosotros. Nosotros sacamos principios de allí. Y eso es bien importante porque nosotros ninguno de los chilenos, hablando de la nación acá, estuvo allá. Claro. Entonces está relacionado en un contexto netamente de judíos que estaban bajo una ley, la ley mosaica. Entonces cuando se habla de que si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, se refiere a los que estaban escuchando los mandamientos dados por el Señor en el monte Sinai. Ellos vieron todo eso, Right. ¿ya? Y desecharon y quebrantaron el pacto mosaico. De ahí que tuvo que Dios mismo, en su plan, Él tenía ya preparado un nuevo pacto que es en Cristo, quien derramaría su sangre en favor de nosotros los pecadores, ya no solo por la nación de Israel, sino que por todos los escogidos de Él. Entonces es bien importante que cuando Él dice mucho menos nosotros, ese nosotros se refiere a judíos, no se refiere a nosotros, los gentiles, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. Uno saca principios acá y uno entiende, cuando se aplican en otros versículos, que la salvación en Cristo es proclamada, es predicada a todas las naciones. En ese contexto, claro, uno ahí podría decir en algunos versículos que uno lo podría aplicar a uno, ¿ya? Pero ahí en este contexto está aplicado a los judíos, el contraste entre Sinaí y Sión, ¿ya? Para que no vayamos a pensar que nosotros todavía estamos bajo la ley, ¿ya? Nosotros no, los creyentes, los escogidos de Dios, ninguno está bajo la ley, Nunca ¿ya? Y esto estuvimos. es un contexto netamente judío. Eso. Claro, nunca estuvimos bajo la ley y estaremos. Así es. Gracias por la aclaración también, por marcar ese punto. Así que después dice, mirad
que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Ya vimos que era el pueblo judío en Sinaí, leímos, una de las porciones fue Éxodo 32, Éxodo 20 sobre el temor, y también en Jeremías 31 cuando vimos que Jehová dijo que invalidaron mi pacto. Entonces también es bueno entender eso, que ellos lo desecharon a tal punto que lo invalidaron. Después dice, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. Entonces ahí el autor se involucra con ellos y dice, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. Entonces, si no escaparon ellos, que desecharon en la tierra, al que los molestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. ¿Por qué dice desde los cielos? ¿Se acuerdan qué parte de Hebreos nos podría dar luz respecto a por qué dice desde los cielos? ¿Quién nos habla desde los cielos? Porque Dios entendemos que también acá les hablaba desde el cielo o no les hablaba desde el cielo. Si es que entendemos que es Dios, Dios como la primera persona de la Trinidad. ¿Cómo entienden ustedes si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos? ¿Cuál es la diferencia ahí entre el monte palpable y el que se ha acercado al monte Sión, junto con esto que estamos hablando, del que nos habla desde los cielos? sea, yo creo que eso va en línea con lo mismo que había dicho delante mi papá respecto a la comparación, a ver, el tema del Sinaí apunta a lo terrenal, a, a lo que estaba en la ley, y lo de ahora del Señor Jesucristo apunta a algo que se hace en el ámbito espiritual. Y, y claro, en todo lo que hemos visto de Hebreos se entiende de que el que está hablando desde los cielos es Dios. De hecho, el mismo capítulo, claro, en Hebreos 1, dice que Dios habló muchas veces y de mucha manera en otro tiempo los padres por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo. Y en el capítulo 12 dice que el Hijo, o da a entender que el Hijo está en los cielos. Entonces, por eso también es que dice que eh, nos habla desde el cielo, o desde los cielos, no recuerdo bien cómo dice explícitamente. Claro. Claro, efectivamente, entonces cuando dice desde los cielos es porque el Hijo es el que nos habla en este tiempo, y en el capítulo 1, como bien mencionaba Elías, se nos dice que se sentó a la diestra en la majestad de las alturas, y en Hebreos 12 que está sentado a la diestra del trono de Dios. Todo el rato, constantemente el autor está refrescando la memoria, está exhortando, está poniendo en la mente de los que leen y de los que escuchan que Jesús entonces es el que habla desde los cielos. Y en este caso es Dios mismo, porque lo dice implícitamente al ligar que no se acercan al monte que se podía palpar, sino que se acercan a Sión, la celestial, aquella ciudad de Dios. Entonces, implícitamente y explícitamente yo lo había hecho, poner a Jesús en el mismo plano que Dios, ¿ya? Y eso es súper, súper importante porque para el judío Jesús no tenía nada que ver. De hecho, recordemos cuando Jesús dice que él era el Hijo del Hombre, ellos rasgaban vestiduras, ellos decían que era blasfemo, que tenía demonios, que conocían que venía de José, pero por eso es bueno entender que los autores bíblicos, como Juan, por ejemplo, nos dicen que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, volvemos entonces a posicionar acá en la interpretación de este pasaje que la preeminencia entonces acá está dada por Jesús, ¿ya? Y en Jesús, aquel que habla. Ya nos había dicho desde el 24 que Jesús es el que habla mejor que Abel, que Jesús es el que nos habla entonces desde los cielos. No sé si alguien más quiere mencionar algo acá, porque si no es así, si alguien quiere mencionar, me interrumpe nomás, pero si no es así, quisiera ver qué aplicaciones nosotros podríamos sacar de los versículos, aplicaciones prácticas para nuestra vida, que podríamos sacar de los versículos que hemos leído desde el 23 hasta el 25, hasta el momento. Adelante, hermano Guillermo. En el versículo 25
es bueno también considerar que, como dice, al que los amonestaba en la tierra, y perfectamente generalmente uno podría pensar en Moisés, ¿ya? El mediador del antiguo pacto. Y el contraste estaría al que amonesta desde los cielos. Entonces ahí estarían los contrastes entre el mediador terrenal y el mediador celestial. También uno podría considerarlo de esa manera. Sabemos que por los dos ha hablado Dios, porque es la ley de Dios la que se le entregó a Moisés, y también entendemos que era el antiguo pacto, y ahora en el Hijo, producto de haberse quebrantado el antiguo, entonces el Hijo ahora que viene en rescate de los escogidos de Dios, el mediador. ¿Ya? Entonces también uno podría considerarlo ahí el contraste entre el mediador terrenal y el mediador ahora, el Señor Jesucristo, que ha entrado en el ámbito espiritual, en lo celestial, y se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Ya? Y desde allí lo gobierna absolutamente todo. Y desde allí Él amonesta desde los cielos, porque está sentado a la diestra del poder de Dios. Eso, solamente para agregar algo más. Gracias. Vale, vale. No, súper bueno. Súper, súper bueno. Volviendo al tema de las aplicaciones, ¿alguno ve alguna aplicación que podamos hacer desde los versículos 23, bueno, de lo que vimos hoy día, de 23 en adelante hasta el 25, hasta lo que llevamos? ¿Qué aplicaciones podríamos sacar? ¿Qué principios? Porque eso es lo que buscamos. ¿Qué principios podríamos sacar, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Entendiendo obviamente que ninguno de los creyentes le va a dar la espalda al que nos habla desde los cielos, pero ¿qué es lo que ven ustedes ahí? Yo creo que tener claro que hay uno que desde el cielo nos amonesta y estar atentos, estar nuestro oído atento a su amonestación, a su palabra. Es- Ya, muy bien. ¿Algún otro? ¿Otra que quiera decir algo ahí? ¿Aplicaciones? Yo creo que el contraste más grande es en el Sinaí, está delante de un Dios santo, eh, por el cual no tenías por tus medios la oportunidad siquiera de acercarte. Y acá estás en Sión, donde a través de Jesucristo puedes acercarte con confianza. Entonces, una aplicación yo creo que sería en agradecimiento también por el gran privilegio que tenemos hoy en día de estar, de ser incluidos en este nuevo pacto, donde tenemos esta libertad, donde tenemos esta posibilidad de acercarnos, porque no sé si será apta para nosotros una aplicación en cuanto a lo que es el juicio, digo en el sentido de ya creyentes con la nueva creación. Porque entendería yo que no aplicaría esto para creyentes, pero sí la advertencia, como entendemos que acá es una asamblea mixta, también hacérnosla nosotros con el fin de que cada uno, como también nos dicen otras partes de la escritura, nos escudriñemos a nosotros mismos. Pero yo me quedaría con este gran contraste que hay entre el Dios justo que no admite siquiera que se acerquen al Sinaí, donde él estaba hablando y dando sus mandamientos, a Sión, que es como muy grande el contraste, como todo lo contrario, es como no tienes por qué temer porque ya Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto, entonces es como otra la invitación, una invitación como a reposar en todo lo que hace el Señor y no en obras o en cumplir leyes que los tenían aterrados
en el antiguo pacto. No sé, eso estaba pensando ahora. Claro, y en ese sentido, en la misma línea, igual, al menos para mí, también una aplicación sería eh, el tema, bueno, dos aplicaciones serían el tema del tiempo, porque el monte palpable tenía fecha de caducidad. eh, ya vemos que era necesario este nuevo pacto, y el nuevo pacto, por el contrario, nos ofrece a Jesús, a alguien que nos ha otorgado ser coherederos juntamente con Él de manera eterna. Entonces, para mí también al menos eso tiene gran valor. ¿Por qué? Porque Dios al menos me posiciona y nos posiciona a todos los que somos de Él en la eternidad con Él. No nos aleja, no nos pone prohibiciones, no te acerques porque vas a morir, sino que al contrario, acércate porque vas a vivir. Entonces, es bien interesante eso. Y lo segundo, respecto a lo que Elías menciona en la vida práctica, alguno de nosotros puede estar todavía con ciertos rasgos o con ciertos temores, temores que te lleven a estar aterrado y temblando, y no un temor que te lleva a hacer, un temor que te lleva a practicar, como es lo que entiendo que el autor también les quiere decir. Ustedes vayan, acérquense a Dios confiadamente, están en este monte de Sión celestial, en esta ciudad celestial de Dios, de Jerusalén, la cual es la verdadera. Entonces, hagan, vivan como creyentes, cumplan entonces lo que Dios tiene ya de antemano provisto para ustedes, en este caso, si me pongo en los zapatos del autor. Entonces, en ese sentido, el hacer, el llevar, el acercarse, como decía Elías, con confianza, el quitar el terror y el miedo y transformarlo por lo que Jesús nos enseña, por esa confianza, por eso saber que si morimos, si partimos, entonces seremos hechos perfectos. Entonces, por todos lados, por donde se mire, entendería yo que tiene ganancia el hecho de acercarse a este monte de Sión y a esta ciudad celestial. Adelante, no sé quién había levantado la Ah, mano. yo he levantado la mano, pero en realidad yo creo que la aplicación grande es el versículo 28, que sería como adelantándonos un poco, pero yo creo que tiene mucho sentido con lo que hemos estado viendo, Mm, que dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces yo creo que va relacionado a, a todo esto del temor y reverencia, es como a tomarse en serio el cristianismo, digamos, eh, hoy en día para nosotros, entendiendo lo grande que es lo que ha hecho Dios en favor nuestro. mm. Y yo creo que todos acá, los que hemos pecado, porque entiendo que todos hemos pecado acá, si hay alguno que no me corrige, pero los que hemos pecado entendemos que el pecado generalmente, si es que no siempre, para no decir siempre, ha venido cuando en aplicación, ojo, nos pasa esto de que volvemos la espalda, de que dejamos de poner los ojos en Jesús. Cuando perdemos de vista todas estas cosas, cuando perdemos de vista el sacrificio de Jesús, entonces volvemos de todas maneras a ver lo que dice el versículo 2: puesto los ojos en Jesús. Entonces, igual es interesante porque si uno se pone a pensar en su vida, en las circunstancias, en ciertos contextos, a uno se le olvidan estas cosas. En la carne uno se le van. Y por eso entiendo yo también que el autor ha querido ser majadero, pero para bien, con respecto a estos sus hermanos en la sangre, que son de la nación, y aquellos que son hermanos en la fe. Ha querido estar diciéndoles una y otra vez: es Jesús, a pesar de las circunstancias, es Jesús. Entonces yo entiendo que también para mi vida, al menos personal, cualquier circunstancia, uno debiese no perder el norte de estas cosas, aunque uno lo hace, y hay que reconocer, pero por eso entiendo que el autor también da argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento, y posiciona siempre a Jesús en el foco de los ojos espirituales del hombre. Sí, eso también, como bien decía Elías, adelantándonos ya al 28,
ese reverencia y temor de saber que estoy con un Dios que me ama, que me acepta, que me ha acercado porque Él lo ha hecho a una ciudad celestial y me ha puesto junto con tantos otros que Él ha amado, que Él ha inscrito en los cielos, el cual Él juzgará, pero nos ha puesto ahí en la sangre del pacto, en aquella sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que el ánimo que les fue dado a ellos en estos versículos y que vamos a terminar Dios mediante el jueves, también es de ánimo para estos días, aplicando lo que se tiene que aplicar obviamente, para nosotros. Así que súper bueno. No sé si alguien más quiere decir algo ahí, si no concluimos. A mí me gustaría, eh, no puedo terminar sin no mencionar el tremendo mediador que tenemos. O sea, con ese mediador no hay nada que nos aparte a nosotros como hijos de Dios. Todo lo podemos con Él, con el tremendo mediador que Dios nos concedió. Eso. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Si no, terminamos.